permitir que escape y fugue al medio ambiente. El monóxido de carbono es un gas tóxico, ocasiona serios daños a la salud. Por lo tanto, pues habría que buscar la manera de que este no vaya como monóxido de carbono. Y la mejor manera es convertirlo en dióxido, es decir, someterlo a combustión. Por eso, a veces algunos tubos, no sé si han visto en algunas partes, tienen para, antes de emitir a la atmósfera los gases, tienen un quemador y hay una flamita ahí, débil. Pues para que toda la cantidad de monóxido de carbono que se esté mandando por esa tubería se convierta en dióxido. Que pues desde el punto de vista de toxicidad es menos dañino que el monóxido. Sin embargo, pues tiene otros efectos, como conocemos, el efecto invernadero. Si aumenta la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, pues se va a seguir promoviendo el efecto invernadero. Pero aparte, pues también está el dióxido de azufre. Ya hemos platicado del dióxido de azufre cuando se ha hablado de la tostación. El dióxido de azufre tiene la posibilidad de combinarse con más oxígeno. Si lo lanzamos a la atmósfera, como tal, puede combinar con el oxígeno del aire y convertirse en trióxido. Y si hay humedad en el medio ambiente, ese trióxido puede combinar con el agua del medio ambiente y convertirse en ácido sulfúrico. Y esa es una de las razones de la lluvia ácida por el lado de este dióxido de azufre. Aquí no lo puse, pero tendríamos también la posibilidad de algunos óxidos de nitrógeno que bajo ciertas condiciones operativas, bajo cierta condición de alta presión, pudiera generarse. A temperatura ambiente, a presión atmosférica, no hay esa posibilidad. Pero, por ejemplo, un motor de combustión interna, el nitrógeno que lleva el aire en una cámara de combustión en donde el oxígeno que lleva el aire no se aproveche por el combustible, puede estar generando NO subíndice X, es decir, óxido nitroso puede estar generando algún tipo de óxidos de nitrógeno. Y de igual manera que en el caso del dióxido de azufre, puede ese óxido reaccionar y convertirse en ácido nítrico. Y entonces pues ya forman parte de la lluvia ácida. ¿Sí? ¿Y qué decir de emisiones de cloro? Tampoco está aquí. Cloro gaseoso. En la misma condición, ese cloro gaseoso pudiera estar en contacto con un ambiente húmedo y formar algo de ácido clorhídrico. Entonces, bueno, se debe de tener ese cuidado. Y este ácido sulfídrico, pues de por sí es ya un gas corrosivo, ¿sí? Así es que pues debemos de tener cuidado con esas emisiones. ¿Qué se puede hacer? Pues una de las formas de control sería utilizarlos, si están en pequeñas cantidades, pues someterlos a combustión o regenerarlos. Si hay grandes cantidades de dióxido de carbono, pues a lo mejor, y con pequeñas cantidades de monóxido, a lo mejor aquí lo que podría pensarse es decir, voy a conducir mi mezcla de estos dos gases en donde la proporción de dióxido de carbono es muy alta y voy a regenerarlo. ¿Cómo la regenero? Pues estoy hablando de una empresa metalúrgica en donde llego a necesitar monóxido de carbono como agente reductor, pues hago circular esa corriente de dióxido de carbono por una masa de carbón mineral o de coque para convertirlo en monóxido y tener nuevamente agente reductor.
Y entonces ahí estoy hablando de regeneración. Otra forma, la conversión catalítica. Ya hace buen tiempo seguramente ustedes han escuchado, aunque sea de rebote, a veces muy directamente, que los vehículos automotores deben de traer un convertidor catalítico, precisamente para que aquella combustión imperfecta de la gasolina dentro del motor, pues no lance al medio ambiente emisiones nocivas. Otro aspecto importante, los gases pueden arrastrar polvos también, entonces se debe someter a limpieza y ya una vez limpios, es decir, se les quita el polvo, si llevan vapor de agua esos gases, al enfriar va a condensar ese vapor de agua, se separa el agua en forma líquida y posteriormente se pueden aprovechar estos gases, son gases combustibles. Por ejemplo, un gas de alto horno que lleva monóxido de carbono, dióxido de carbono, lleva algo de nitrógeno, en mayor cantidad de nitrógeno, lleva un poco de vapor de agua y posiblemente lleve un poco de hidrógeno libre. Entonces se somete a limpieza y después se puede aprovechar como combustible. ¿Y qué hay con los residuos líquidos? Bueno, ya para estos momentos ya hemos pasado por esa parte. Pregunto yo a ustedes, en hidrometalurgia, ¿cuáles serían los residuos líquidos que pudieran ser contaminantes del medio ambiente? ¿Y qué pueden llevar esos residuos líquidos? Mi pregunta de mí hacia el grupo. ¿Me pueden contestar? En hidrometalurgia, un residuo líquido que se les ocurra que contamine el medio ambiente, por ejemplo el suelo, o que contamine un río. Pues todos los lodos de la lixiviación serían, ¿no, profe? Lodo, ya estamos hablando de tener partículas sólidas en suspensión o en una concentración muy alta. Pero específicamente como líquido. El ácido sulfúrico. Serían aquellos licores que ya no son útiles para la lixiviación. El famoso refino pudiera ser uno. ¿Qué va a llevar? Ácido sulfúrico, si se utilizó ácido sulfúrico. Si estamos hablando, por ejemplo, de obtención de cobre por hidrometalurgia, sería ácido sulfúrico, pero recuerden, también se puede utilizar ácido clorhídrico o se puede utilizar ácido nítrico. Entonces, en términos generales, podríamos decir que esos licores de lixiviación pobres, pero que llevan cierta concentración de ácidos, van a contaminar. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar que contaminen, ya sea un río o el suelo? Pues es lo del proceso que se hace, ¿no? De que cuando ya se tiene el líquido pobre en, pues por poner un ejemplo, en cobre, eh, No te confundas. No líquido pobre en cobre, no. Estamos hablando del líquido o licor de lixiviación, el que te va a disolver el cobre para que obtengas un PLS. ¿Qué hacemos con ese ya como residuo, ese líquido en hidrometalurgia? Que lo que está pobre es en el reactivo de disolución. Profe, según yo se intenta recuperar lo más que se pueda, como purificándolo o algo así, no me acuerdo, y Sí, lo vuelven a utilizar en el proceso, ¿no? sí,
estoy de acuerdo. Generalmente eso es lo que se hace y es lo que se pretende hacer, reciclar dentro del propio proceso. Pero vamos a suponer que hay un accidente. ¿Qué pasaría? ¿O qué tendríamos que hacer si tenemos que tirarlo? Así por una cuestión de tratamiento, lo tenemos que tirar, no hay más remedio. Antes de tirarlo, ¿qué se haría? Lo neutralizamos, por ejemplo, si es un ácido, pues lo combinamos con un compuesto básico. Dele exactamente. Si no hay otro remedio, si ya no lo podemos recuperar para reciclarlo y por alguna cuestión de emergencia se tiene que arrojar a un río, antes de hacerlo, tendríamos que neutralizarlo. Y justamente, si estamos hablando de un licor de lixiviación en donde utilizamos ácidos para llevar a cabo la disolución del metal de interés, bueno, antes de tirarlo hay que neutralizarlo. ¿Cómo? Pues hay que medir su pH y hay que agregar el reactivo alcalino correspondiente para llevarlo a neutralización. Efectivamente. Bien, esa es la parte que deberíamos de considerar. Pero ¿qué más puede llevar? Está bien por el lado de la lixiviación. Pero ¿qué más puede llevar el refino? Aparte del ácido. Alguien trató de participar y no se escuchó. ¿Qué más podrían llevar? El reactivo de lixiviación puede llevar. Si hablamos de algunos metales preciosos como oro y o plata, la combinación de los dos en la propia mena o solamente uno, o solamente el otro, pues sabemos que se utilizan cianuros. También el cianuro es un contaminante poderosísimo para suelos y aguas corrientes, para ríos o lagos. Tendríamos que buscar la manera de evitar esa contaminación. Adicionalmente hay algo más que les está faltando comentar y que forma parte del proceso de las etapas. Es una de las etapas anterior a la electroobtención. Los aditivos como los colectores y los modificadores. Colectores y modificadores. De hecho, hablamos de aquellos que nos ayudan a llevar a cabo la concentración, purificación de nuestro líquido para enriquecerlo y que en algún momento se utilizan algunos tipos de compuestos orgánicos, algunas resinas. Entonces también podríamos estar lanzando en esas aguas residuales o, para ser más directo con el término, le llaman riles. R de residuos, I de industriales y L de líquidos. Ya el ES es en plural, pero sería RIL, residuo industrial líquido. Y puede llevar algunos compuestos orgánicos de las resinas que se llegan a utilizar en los tanques de purificación-concentración. Y nuevamente, es la misma situación. Ahí se recupera y se regenera el compuesto orgánico. Pero si hay una emergencia y hay necesidad de tirarlo, pues va a llevar metales pesados, va a llevar ácidos
y va a llevar, además, sustancias o compuestos orgánicos. Si pasa algo en esa zona de concentración y separación y no hay más remedio que tirar el líquido, pues con todo eso se va a contaminar el suelo y o si se manda a un arroyo, se va a contaminar el arroyo. Ok, entonces ese es el aspecto que tendríamos que revisar y tener mucho cuidado. Vamos a ir adelante. ¿Cómo podemos manejar los polvos que arrastran los gases? Y digo de esta manera arrastrados porque, bueno, los gases de una manera natural van a, si son más ligeros que el aire, van a subir. Y dependiendo de la fuerza de elevación que tengan, es decir, de cómo se están generando, si desde abajo de un horno, en donde se está soplando aire caliente para llevar a cabo una combustión que genere esos gases, y esos gases entran en contacto con una columna de materiales sólidos, pues deben de estar presionados. Entonces la corriente a presión de esos gases puede ir arrastrando partículas muy pequeñas que se hayan generado durante la carga del horno. Y entonces es que hablo de arrastre de polvos por esos gases. El manejo va a estar en función del tamaño de las partículas, por una parte, pero por otra parte también va a estar en función de la densidad de las partículas. Depende de cuáles de los materiales de carga se degradaron. Si lo que se degradó fue la mena, pues probablemente la densidad de esos polvos sea mayor con respecto a otro material de carga. Por ejemplo, si se cargó coque, el coque tiene una densidad mucho menor que la mena del mineral. Los dos pueden degradarse generando partículas de polvo por impacto o por compresión ya dentro del horno. Así es que esos polvos de los dos, tanto de coque como de mineral, pueden ser arrastrados por los gases. Y entonces, en alguna parte, en algún separador, se puede aprovechar esa diferencia de tamaño y diferencia de peso específico o densidad. Entonces, hay diferentes dispositivos en los que se puede llevar a cabo esa separación. Desde los más sencillos como los colectores, en donde se pueden separar partículas gruesas de partículas finas o muy finas, ciclones, aquí me faltó una L, multiciclón, es decir, ciclones que pueden estar trabajando en serie, o se puede aprovechar y por medio de desviadores mandar un flujo de gases que arrastra polvos a diferentes ciclones que están conectados con el tubo principal o con el ducto principal. Filtro de bolsas, torre de rocío, lavador húmedo. Es diferente. Una torre de rocío tal vez se utilice para partículas muy finas y en donde al entrar en contacto el gas que arrastra partículas muy finas con pequeñas partículas de humedad, agua, en forma de rocío, en forma de spray, en forma de pequeñas gotas, pues va a humedecer para separarlo. O si se quiere y hay partículas todavía no tan finas, medianas, pues
ya directamente con corrientes directas, con chorros de agua, no en forma de rocío, sino con chorros. Lavador húmedo. Un lavador aprovechando el principio de Venturi, es decir, a cambiar de sección por donde va a pasar el gas para aumentar la velocidad y que en un momento dado puedan entrar en un buen contacto agua con la corriente gaseosa que está arrastrando partículas. Y hasta un precipitador electrostático, generando una ionización del gas que lleva partículas en polvo, y en ese campo electrostático donde se genera la ionización del gas va a haber dos electrodos, positivo o negativo, y dependiendo de la carga de las partículas ionizadas se pueden adherir a uno u a otro de los electrodos, y de esa manera llevar a cabo la separación de los polvos. Esta sería el más sencillo, un colector en donde viene el gas en un ducto de un determinado diámetro y entra a un recipiente con un diámetro mucho mayor. La fuerza de gravedad va a propiciar que todas las partículas sólidas, o muchas, no todas, muchas de las partículas sólidas sedimenten en la parte inferior del recipiente o del colector, y por la parte alta y por otro extremo salga el gas limpio. Simplemente se está aprovechando la fuerza de gravedad para llevar a cabo la separación, sin mayor efecto más que el de la pérdida de presión de venir por una tubería estrecha y pasar a un recipiente de un diámetro mucho mayor que por donde viene siendo conducido el gas. Y aquí se sientan los sólidos, ¿sí? Estamos hablando de gas seco que arrastra polvos. Con este mismo principio, pero propiciando un cambio no tan libre, no tan a la ligera. Este es un colector de polvo simple. Se tiene un colector de polvo, por ejemplo, de los altos hornos. Independientemente para el tipo de menas y de compuestos que se vayan a obtener y metal que se vaya a obtener de ese alto horno, que pudiera ser plomo, pudiera ser zinc, pudiera ser fierro, pudiera ser manganeso, los polvos que arrastren los gases, y aquí están representados esta corriente de gases con un tono medio azulado, y partículas gruesas, unas partículas finas y otras partículas más pequeñas, medianas. ¿Sí? Viene también por un ducto de un diámetro determinado, pero que ya en el interior del colector se abre el diámetro como si fuera una campana. Esto va a tener el mismo efecto que en el caso del colector simple. Se le baja velocidad, pierde presión el gas al encontrarse con un mayor espacio, y además hay un cambio de dirección, como se puede ver aquí. Por el lado derecho o por el lado izquierdo hay un cambio de dirección, viendo cómo está dibujadito el esquema en plano, izquierdo de derecho. Esto sucede en todo el cuerpo del colector. ¿Y qué pasa con las partículas? Pues se van a depositar en el fondo, en donde posteriormente se pueden separar partículas gruesas y secas, como puse. Y de aquí, pues va a una segunda etapa de limpieza. Todavía se está mostrando que lleva partículas sólidas. Va al lavador. ¿Cuál sería el interés de limpiar el gas? Primero, pues no arrojarlo a la atmósfera con partículas sólidas, polvos.
Segundo, si el gas es reutilizable, pues hay que limpiarlo. Si el gas tiene un poder calorífico que resulte atractivo porque se produce gas en grandes cantidades, y aunque el poder calorífico no sea tan alto, pero se genera mucho gas, pues hay que limpiarlo, hay que quitarle el polvo para aprovecharlo como combustible. Y ese sería justamente el objetivo de limpiar, doble. No contaminar el medio ambiente por una parte y por otra parte utilizar el gas como combustible. ¿Y qué hay con respecto a los polvos? Bueno, generalmente se puede hacer un análisis químico de esos polvos y puede ser que dependiendo de la composición química de los polvos que lleva ese gas, se pueda utilizar, por ejemplo, en un proceso de aglomeración, como es la tostación sinterizante, ¿sí? Y se pueden recuperar los polvos. Y entonces ya estamos hablando, por una parte, de control, pero por otra parte estamos hablando también de reciclar lo que se está obteniendo aquí, tanto en forma gaseosa como en forma sólida. Les voy a mostrar una fotografía de un alto horno. El colector de polvos del alto horno es este. Los gases salen por 4 tubos en la parte alta del horno, se unen en un solo tubo que los lleva hasta el interior del colector. Y esta es la parte interior del colector y aquí está la parte de campana. ¿Sí? Esta es la parte de campana. El gas viene, sale, entra al colector y entonces hace ese movimiento que les decía. Esta es salida de gas. El gas viene por el centro del tubo, pasa por este acampanamiento o por esta campana, aquí pierde velocidad, pierde presión y va a dar un giro y a salir por la parte alta. ¿Sí? Les comento lo siguiente. Aquí se ve una fotografía de la Tierra, porque esto es el interior de un colector de polvos del Parque Fundidora en Monterrey, en donde hubo una empresa siderúrgica que se llamaba Fundidora Monterrey justamente. En uno de los altos hornos hicieron, aprovechando el colector, hicieron una sala de proyección y esta fotografía la tomé en una de esas visitas y mientras estaba proyectándose algo en el interior de la sala de proyección del colector de polvos. Por eso se ve aquí esta fotografía de la Tierra. No tiene mucho que ver, pero bueno, lo quise aprovechar para señalar, para indicar cómo es el interior. Esta fotografía no es de ese horno, porque pues esta es una fotografía de un alto horno en operación. Y lo digo porque acá se ve que en esta chimenea están saliendo humos. Y por aquí también se ven algunos humos. ¿Sí? Y de hecho aquí está arriba un carrito montacarga que está llegando a la parte alta del horno. Entonces no corresponde al horno de Fundidora Monterrey, pero este sí. Y es el interior de este colector de polvos. Entonces vean, esta es la campana que intenté dibujar acá. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esta forma de separar sólidos de gases, jóvenes, por medio de colectores, ya sean sencillos, simples como este, o un poquito más complicados, como el de los altos hornos? ¿No hay preguntas?
Parece que no. Sigamos adelante. Luego vienen otros aparatos que seguramente ustedes estudiaron en su clase previa. ¿Cuál es la previa para entrar a tópicos de obtención de metales? Pues es la de mineralogía y obtención de materiales. Este es un ciclón. El ciclón, como podemos ver externamente, está conformado por, vamos a decirlo de manera muy simple, 3 partes importantes. Una parte cilíndrica, que es la que está conectada con la entrada de gases que arrastran polvos. 2 partes cónicas, una superior, una inferior, aquí están. Y de aquí hacia abajo una parte cilíndrica. ¿Qué sucede? Lo siguiente, aquí está la ilustración. Entra el gas con las partículas de polvo y va a generar estos movimientos tipo remolino. Las partículas más gruesas, más grandes, van a bajar por la sección cónica. Todo esto va a seguir en la sección cónica. De hecho, aquí está ilustradito el cono. ¿Sí? Y van a precipitar y a caer por el fondo las más gruesas y más grandes. Pero internamente va con las partículas más finas, más ligeras. Se está en el centro de este vórtice, que así se llama, el remolino, vórtice. Hay fuerzas de ascenso que van a arrastrar los gases a la parte superior y va a salir por acá, ¿sí? Pero va arrastrando partículas más ligeras. Entonces el ciclón ayuda a la limpieza también de los polvos que arrastran las partículas, los gases, perdón. Partículas pequeñas, medianas o grandes. ¿De qué va a depender que se instale un ciclón o se instale un multiciclón, como aquí estamos viendo? Y vean, el multiciclón tenemos 1, 2, 3, 4. Los puedo contar acá con los tubos de descarga. 1, 2, 3, 4 y este último corresponde con este. 4 ciclones. Y acá viene el gas con este tubo distribuidor. Vean, aquí está la entrada del ciclón. Vamos a decirle el que está más cerca a nosotros. El ciclón 1, ciclón 2, ciclón 3, ciclón 4. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es desviar. Tiene en el interior un desviador para que todo el gas que viene siendo conducido por una tubería de este diámetro, conforme viene siendo distribuido, va perdiendo diámetro, está siendo cónico hasta que llega al último o al primer ciclón. ¿Sí? Se lleva a cabo la separación dentro del ciclón y por aquí se capta el gas limpio. Que será o no necesario someterlo a un sistema de lavado, va a depender de la cantidad de partículas que arrastre ese gas y de su tamaño. Si es todavía alta la cantidad de partículas, pues a lo mejor sí se va a tener que someter a lavado. Por otra parte, una caja de sacos es algo así. Son tubos a los que se les pone una manga o una funda de un material filtrante. Puede ser natural, como de algodón, o puede ser sintético, una fibra sintética. Cada uno de los tubos
se va a proteger con esa funda. Entra el aire sucio, por ejemplo, aquí están hablando de aire, entrada de aire sucio. Aquí en el momento de recortar esto se me pasó la mano y corté más, pero dice en inglés dirty air inlet, entrada de aire sucio, es decir, aire que arrastra polvo. Aquí la fuerza de gravedad puede en un momento dado hacer que partículas más gruesas y pesadas se acomoden en la sección cónica. Y el gas, arrastrando todavía partículas, va a pasar por estas secciones. Puede ser por el interior o por el exterior de los tubos. Si pasa por el interior, entonces el gas o el aire ejerce presión y estos sacos van a retener sus polvos, de tal manera que por acá sale el aire limpio. Aquí dice Clean Air Outlet, ¿sí? Y aquí está otro arreglo de la misma forma. Aquí está la entrada de aire sucio, pasa por la cámara y el aire va a salir por arriba limpio. Luego viene la torre lavadora o depuradora de aire o gases, ¿sí? Por la parte inferior se va a meter el gas sucio, va a subir el gas y se va a encontrar con regaderas. Se va a generar cierta niebla por el espreado. Estas son regaderas, si tiene espreas, hacen una forma de rocío, como dije hace ratito, y se tiene un eliminador de niebla. Y finalmente el gas va a salir por una descarga que puede ser horizontal o puede ser vertical, ya sea directamente por acá o por este lado, ¿sí? Y aquí hay un medio de frenado del gas para que pueda entrar en buen contacto con el agua que se está rociando. ¿Qué sucede con el agua? Pues el agua lleva las partículas de polvo, se va a formar una especie de lodo o de pulpa y después de aquí esto se extrae. Esta sería otra forma de ver este tipo de lavadores. Vean, aquí dice un medio de empaquetado, aquí está. Generalmente, si son lavadores para humos calientes utilizados en metalurgia, pues esto es un material refractario. Tiene un acomodo de tal manera que frene la velocidad de los gases, que puedan subir a una velocidad lenta relativamente y puedan entrar en contacto con el líquido lavador. Generalmente va a ser agua, ¿sí? Entra por la parte inferior, sube el gas. Esto sirve para frenarle un poquito la velocidad al gas, ¿sí? Se va a enfriar, va a ceder su calor a este material refractario y sale por acá limpio. Y acá de este lado está el sistema de Venturi. El gas sucio entra, hay una sección en la que se disminuye el diámetro, hay en sentido perpendicular entrada de agua. ¿Qué va a suceder? Pues se va a mojar, se va a formar un lodo que se acumula en este tanque. En el interior del gas va a tener este tipo de movimiento, va a salir limpio por la parte de arriba. En los altos hornos tienen este arreglo.
el colector de polvo descarga a veces a un lavador primario y de ahí a un lavador secundario. O dependiendo del tipo de lavador, se puede contar con un solo lavador y con un precipitador electrostático. Los lavadores tipo Venturi se supone que son más eficientes que las torres lavadoras. Y entonces, pues, hacen ese trabajo de limpieza del gas. Y aquí está explicado cómo es la sección, un poquito mejor. Entrada del gas sucio, el mojado con agua en esta parte y la formación de este remolino para que salga el gas limpio. Es un efecto de ciclón el que está sucediendo en este tanque, ¿sí? Parecido al ciclón. Aquí hablaremos tal vez de un hidrociclón, si todavía arrastra algo de partículas el gas, pues el efecto del hidrociclón hace que el lodo deposite en el fondo y de ahí se extraiga posteriormente. Aquí está también el mismo principio de Venturi, ¿sí? Se mete agua, hay una sección que disminuye a la que le llaman tragante. Esto hace que aumente la velocidad, se humedecen las partículas. Aquí son en teoría gotas de agua con puntitos, son los sólidos que está arrastrando. Y vean, por acá sale. Este es un esquemita que representa con un poquito más de detalle, con explicación de cada una de las partes del sistema de Venturi. ¿Sí? Entrada de gas, cuerpo del sistema de Venturi, el rociado por medio de espreas, el efecto de la sección de Venturi, en donde se da un contacto máximo entre el líquido y el gas y se propicia que pues caigan en forma de lodo las partículas a este colector, al que le llaman drenado, tanque de drenado de líquidos, y por acá sale el gas. Aquí hay separación líquido-gas. El líquido lleva en suspensión las partículas sólidas. Este sería en 3 dimensiones el dibujito de este que está en plano. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. La siguiente etapa de limpieza del gas, si fuera necesario, después de haber pasado por colector y por lavadores, sería precipitador electrostático. El gas va a pasar a través de estas parrillas distribuidoras a una de las secciones en donde se va a llevar a cabo la ionización del gas. En el interior se tienen electrodos y esto está aislado. Se aplican energía eléctrica de alto voltaje y baja intensidad para propiciar la ionización en el interior, en este caso de las placas. Se provoca la ionización del gas. Las partículas sólidas van a quedar con carga positiva o con carga negativa. En el interior hay electrodos. Las mismas placas pueden servir como un electrodo o las paredes entre secciones sirven también como electrodos, uno para corriente positiva, otro para corriente negativa.
Entonces, las cargas opuestas o las partículas con cargas opuestas van a adherirse o a las placas o a las paredes interiores donde van las placas, y ahí se están acumulando. Después, ¿qué se hace? Pues se manda el gas por estas parrillas de distribución a otra sección para someter a lavado esta parte que se está ilustrando aquí. Y si consideramos más o menos las dimensiones de este esquema, podríamos decir que está como seccionado en 4 partes. Esta es una, esta es otra, del lado opuesto a esta sección que nos muestra el corte, tendríamos una más, y del lado opuesto a esta, la del lado izquierdo aquí. Y de esa manera se está llevando a cabo la alternancia de secciones de precipitación. Y se dice precipitación porque cuando se somete esto a lavado se hace con agua, tanto las placas como las paredes del interior donde van colocadas las placas, que están actuando como electrodos, son rociadas con agua. Ya sabemos lo que va a pasar con las partículas sólidas, se van a humedecer, van a formar lodo y se van a colectar en la parte inferior de esta sección. Y ya de ahí se transportan en forma de lodos a tanques sedimentadores. Este es un precipitador electrostático de tubos. ¿Sí? De igual manera puede haber en el interior de cada tubo un electrodo y la propia pared del tubo funciona como electrodo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se mete el gas sucio, o en este caso dice aire sucio, y se va a forzar a que pase a través de los tubos. Entonces, si aquí se genera un campo electrostático, por el alto voltaje que se induce de la energía eléctrica, se ioniza el gas y sucede lo mismo que expliqué acá. Las partículas van a quedar cargadas negativo o positivamente. Y ya sea que el electrodo central tenga carga positiva, las negativas se adhieren a ese electrodo, y que el tubo, las paredes del tubo tenga carga opuesta, pues las partículas con carga opuesta se adhieren a ese tubo. Y de igual manera, después de cierto tiempo de operación, se somete a limpieza con agua. Le voy a seguir para terminar con esta parte de la presentación, jóvenes, y ahorita suspendo para que después ustedes tengan oportunidad de revisar de acuerdo al encargo que les quiero dejar para la sesión de hoy. Estos son dibujitos de hornos de arco eléctrico, ya hablando más específicamente de otro aparato que puede utilizarse para fundir cargas sólidas como chatarras metálicas. ¿Sí? Dice, configuración de fundas extractoras de humos en horno de arco eléctrico. O sea, todas son fundas, aquí le llaman fundas, otros libros dicen campanas de captación, algunas más ya hablan de ductos, por ejemplo en este caso, que es propiamente un tubo formado por una serie de tubos de menor diámetro, ¿sí? Y aquí podemos ver, el A está visto desde arriba, dice que es de corriente lateral, el B de techo completo, el C de techo completo modificado, es decir, se modifica por aquí si en esta parte de la bóveda no hay encierre hermético, hay captación, y hay captación por la parte de arriba donde están
penetrando los electrodos, también se captan por aquí y se mandan por medio de ductos, hacia el sistema de limpieza. El D dice cerrada tipo dona, ¿ok? El otro de bóveda móvil, o sea, aquí hay una caja de captación que se mueve igual que la bóveda del horno, y tubo de aspiración. Son simplemente sistemas de captación de humos. No es el sistema propiamente de limpieza, es un sistema de captación. Si vemos una fotografía de un horno de arco eléctrico, en este caso es un horno de corriente directa de electrodo simple, es un solo electrodo. En los otros casos se marcan 3, ¿sí? Todos son de corriente alterna con 3 electrodos, en este caso es de uno solo. Y aquí está el último de los ejemplos. Dice tubo de aspiración. Este es el tubo de aspiración, ¿sí? Al cerrar el horno, prácticamente hacen por aquí un sello. En esta fotografía, pues tanto la luminosidad de esta zona que está muy caliente como de la puerta lateral del horno no permiten que se aprecie muy bien, pero en esta sí se puede apreciar mucho mejor. En este caso es un horno de arco de 3 electrodos y tiene su tubo de aspiración. Y vean, aquí está el captador de gases y humos. Y si se fijan, está formado por una serie de tuberías de menor diámetro. Separados los tubos uno de otro, cierta distancia, podríamos decir son tubos de 1 pulgada, tubos de agua, tienen un sistema de enfriamiento en su interior, y por dentro están soldados todos los tubos a una placa de acero para dar la forma del ducto completo. A eso le llaman membrana de enfriamiento. Así está el ducto, ¿sí? Las temperaturas son muy altas, por esa razón esto forma parte de una manera separada en serie de cierto número de tubos. Y aquí está un tubo de alimentación o de descarga tal vez. Ahí sí no sé decirles exactamente si es de alimentación o descarga, pero bueno, aquí lo podemos ver que se conecta para una serie de tuberías y cierran un circuito, igual acá con esto. Y de esa manera se captan los humos. Ya después se van a llevar al sistema de separación. Caja de goteo, rocío de enfriamiento. Vean, aquí está el captador, los lleva a caja de goteo y rocío de enfriamiento, de ahí a una caja de sacos para separar las partículas, ya cuando está relativamente seco el gas. Para acá, tubo de captación a la caja de goteo y de aquí a ductos enfriados con agua, aire atomizado por rocío de agua, se lleva a cabo la separación y luego se lanza a la atmósfera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna.
Bien. No está en la presentación, pero para cerrar, ¿qué se haría con las escorias? Ah, perfecto. Es una buena pregunta. Resulta que dependiendo de la composición química, las escorias pueden tener diferente tipo de aplicaciones. Por ejemplo, podría decirle que escorias de alto horno contienen dentro de su composición química óxido de calcio, sílice y algo de aluminio. Su composición química se acerca a la composición química de los cementos, del clínker del cemento. De hecho, el término técnico de ese material es clínker. Cemento ya es un nombre comercial. Entonces, mucho de las escorias de alto horno, después de darles un tratamiento de trituración y de mantener en tamaños relativamente uniformes, se venden a la industria cementera por esa composición química cercana a la del clínker. Escorias de desalación, ya sea de convertidores al oxígeno o de hornos de arco eléctrico, o escorias de producción de cobre, pueden llegar en un momento dado a tener cantidades importantes de nutrientes para suelos. Y entonces, en aquellos suelos áridos en donde el pH del suelo tiende a ser ácido, con escorias se puede mejorar el suelo. Y si aparte de algunos compuestos básicos alcalinos que lleva la escoria, lleva refuerzos como de óxidos de fósforo, pues entonces se mejora la calidad del suelo. Y algunas otras aplicaciones para cuando no se tiene composición química adecuada para mejoramiento de suelos, se utilizan como material de ese material que se utiliza como de relleno para carreteras, para caminos. Se utiliza como un material que puede compactarse, que le puede dar rigidez al suelo antes de que tiren la capa de asfalto. Entre otras cosas, también se utiliza a veces como refuerzo de esos pendientes en las partes de carreteras en donde tienen que ir abriendo cerros, quedan pendientes laterales. Entonces, se pueden reforzar esos, le llaman gaviones, se pueden reforzar los gaviones con escorias que se obtienen de la metalurgia. Tienen un poquito de mayor resistencia que el propio suelo de esa zona. Hay algunos suelos muy blandos, entonces se refuerza para evitar que se deslave y que se derrumben, se refuerza con escorias. También como material de relleno en el caso de los rieles de ferrocarril, se utilizan las escorias metalúrgicas. Por ahí, ahora que entremos a la parte de refinación, voy a manejar el tema de escorias y ahí vamos a ver un poquito más de aplicaciones. Bien, jóvenes, pues si no hay dudas, aquí le dejamos por hoy. Queden pendientes, más tardecito les hago el encargo y va a ser de igual manera. Hoy es martes, si hoy mismo la subo antes de las 4 de la tarde,
El encargo sería para que me lo entregaran el jueves. ¿Sí? Así es que queden pendientes, por favor. Claro que sí, profe, aquí andamos. Muy Gracias, bien. profe. No, al contrario, gracias a ustedes por su atención. Y por ahí estamos en contacto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe, bonito día. Hasta mañana, profe. Igualmente. Gracias. Bye.